Vamos a ver. Ajá. Y voy a compartir. Por favor, me comentan si están viendo mi cuaderno. Sí, profe. Ok, Sí, profe. excelente. Entonces, vamos a ver, chicos. La semana pasada creamos todos los conceptos, toda la introducción a lo que era el equilibrio químico, ¿correcto? Y en el caso de equilibrio químico, de todo lo que desarrollamos la semana pasada, desarrollamos lo que era el concepto, las características de que era dinámico en sistemas cerrados, las expresiones, logramos desarrollar un poco cómo se expresan el equilibrio a partir de la Kc o de la Kp. Hicimos una relación para comparar ambas que decía que Kc es igual a Kp por RT elevado a la delta N, donde únicamente estábamos considerando moles gaseosos. Comentamos además y desarrollamos lo que era el concepto de cociente de reacción, que era para determinar hacia dónde está desplazada una reacción en un momento particular. Y dijimos que, por ejemplo, la expresión de la Kp o la Kc es la misma que la del cociente de reacción, con la única diferencia que en el cociente de reacción se toman concentraciones o presiones que no están en el equilibrio. Y lo último que vimos la semana pasada fue el principio de Le Chatelier, correcto, en el cual lo que estuvimos era el principio de manera empírica, de manera analítica, cualitativamente, nos indica hacia dónde se desplazará el equilibrio cuando se da una perturbación. ¿Recuerdan? Que dijimos que si hay una perturbación, el sistema se encarga de contrarrestar esa perturbación. Y vimos dos casos. Vimos el efecto de la concentración, en la cual, por ejemplo, recuerdan, dijimos que si a un sistema le quitamos un reactivo o un producto, el sistema se encarga de volver a formarlo. Y si yo más bien agrego de un reactivo o un producto, el sistema se encarga de consumirlo. Entonces era aquello que comentábamos, a quien le doy, el sistema se lo quita. A quien le quito, el sistema se lo da. ¿Ok? Habíamos también introducido la relación con la presión y el volumen, ¿recuerdan? Que son inversamente proporcionales, ¿correcto? A mayor presión, menor volumen, a menor volumen, mayor presión. Y dijimos una regla muy sencilla que era disminución en el volumen, el sistema se desplaza hacia donde hay menos moles gaseosos, ¿correcto? Entonces es la forma de acordarnos y de recordar esa. Ahora, nos queda otra expresión que si ustedes revisan su cuaderno, en el momento que definimos el principio de Le Chatelier, dijimos que esas perturbaciones pueden ser por cambios en la concentración, en la presión o en la temperatura. Entonces vamos a ver lo que es el efecto de la temperatura en el equilibrio químico, ¿okay? Que era la última variable que nos faltaba. ¿Ok? Para este tipo de reacción, no tengo aquí un ejemplo en mi cuaderno, voy a sacar el libro de texto un momento. Aquí en el libro de texto tengo, vamos a ver si encuentro alguna. Bla, bla, Profe, bla. Ah, sí, sí, dígame, compañero, aquí tengo una. Sí, yo tengo una consulta. En por esa favor. fórmula de KC y de KP, no Ay, es estuvo verdad, mal. es verdad, ya lo vi. Ok. Dígame si está en lo correcto, que es, ay, perdón, que bobo, regué el tintero. Eh, es así, ¿verdad? Así está correcta, ¿verdad, compañero? El que me preguntó. Eh, Profe, la verdad veo la pantalla congelada, todavía con el azul ahí. No Ah, ok. veo, no sé si es mi internet. Ahora sí ya lo veo bien.
Ok, esa sí está correcta, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, en el efecto, gracias por decírmelo, te agradezco. En el efecto de la temperatura, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Viene aquí en el libro de texto. Voy a poner esta reacción, sí. Dice, el N2O4, que creo que fue uno de los ejercicios que hicimos cuando introducimos el concepto de equilibrio químico, el N2O4 gaseoso en equilibrio con dos moléculas de NO2. Pero me indican que el delta H de esta reacción es 58 kilojulios. ¿Ok? Recuerden, por favor, en las características del equilibrio químico, cuando escribimos una reacción en el equilibrio, tres aspectos fundamentales que, perdón, pero no pueden olvidarlos. Doble flecha, estados de agregación y ecuación balanceada. Y la otra que va a venir ahora en adelante, sobre todo cuando les pregunten Le Chatelier, es que va a indicar la entalpía, la energía liberada o requerida en la reacción. Esta forma de expresarla, chicos, es muy tradicional. Le dan a uno la reacción y a la par el delta H. Si ustedes se fijan, ese delta H es positivo, lo que quiere decir que esta reacción es endotérmica, ¿correcto? O sea, eh, necesita esa cantidad de energía para que se lleve a cabo. Vean cómo la voy a copiar yo ahora. Es lo mismo que voy a hacer, la misma expresión, pero escrita de otra manera. Como la reacción es endotérmica, chicos, siempre que les den una reacción donde el delta H sea positivo, significa obviamente que la reacción necesita de esa energía. Si fuera negativo, significa que la libera. Entonces, eso quiere decir que como la requiere, yo la puedo escribir ese número en los reactivos. Y entonces yo digo 58 kilojulios más el N2O4 gaseoso me da 2 moléculas de NO2 gaseoso. ¿Ok? Esta expresión y la de arriba son exactamente las mismas, simplemente están expresadas de distintas maneras. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo hago así? Para tratar de ayudarles un poco a cómo, digamos, me gusta a mí ver el efecto de la temperatura. Yo tengo el equilibrio. Tengo los 58 como reactivo porque es endotérmica. Si hubiera sido negativo, lo pongo como productos. Recuerden que de todo lo que está en los productos es lo que se libera. Todo lo que está en los reactivos es lo que se requiere. Entonces yo, por ejemplo, llego y les digo a ustedes, así como víamos los de la semana pasada, de los cambios de concentración y de presión, yo les digo a ustedes que en esta reacción vamos a aumentar la temperatura. ¿Ok? Entonces, en el momento que yo aumento la temperatura lo vamos a ver como si fuera energía. Entonces, como yo tengo la reacción escrita de esa manera, la temperatura es como si fuera más del número, porque la temperatura obviamente no es ni N2O4 ni NO2. Al decir aumentar la temperatura es como que yo agregara más energía en forma de temperatura. ¿Dónde va esa temperatura? Obviamente en este caso en los reactivos. Si yo aumento un reactivo, de acuerdo a lo que vimos de Le Chatelier, aumentar un reactivo significa que el sistema se encarga de consumirlo. Por lo tanto, aumentar la temperatura en esta reacción me desplaza el equilibrio hacia los productos. ¿Por qué nuevamente? Porque en el momento que yo aumento la temperatura, mi balanza estaría de esta manera, porque estoy agregando más, por así decirlo, del número del 58. ¿Ok? El equilibrio en el momento que yo aumento la temperatura está desplazado a los reactivos. Escuchen la conjugación. En ese momento está desplazado a los reactivos. Se desplazará a los productos para que se alcance el equilibrio. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de ver el efecto de la temperatura en el equilibrio. Ahora, ¿qué es importante? Por eso va a ser necesario que les indiquen a ustedes si la reacción es endotérmica o es exotérmica. ¿Ok? En el caso de una reacción endotérmica como la que estamos viendo, aumentar la temperatura implica un aumento en la constante de equilibrio. ¿Ok?
Eso es importante que lo tomen en cuenta. Aumentar la temperatura en una reacción endotérmica aumenta la constante de equilibrio. Si la reacción fuera exotérmica, aumentar la temperatura disminuye la constante de equilibrio. ¿Ok? Si la reacción fuera exotérmica, aumentar la temperatura me disminuye la constante. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para que vean todo lo que hemos visto. Entonces, para que comparemos, voy a buscar aquí un ejemplo del libro de texto para que no nos hagamos. Vamos a hacer el ejemplo. El 1561, perdón. ¿Ok? Ejercicio 1561 del libro de texto. ¿Ok? Dice que tenemos el equilibrio para el cual el delta H es negativo, o sea, es exotérmica. Y dice 2SO2 gaseoso más oxígeno gaseoso en equilibrio me da 2SO3 gaseoso. Y me dice que la reacción es con un delta H negativo. O sea, me está diciendo, en otras palabras, que mi reacción es exotérmica. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir, en otras palabras, es que el número, que no me lo están dando así directamente, sino simplemente me dicen es exotérmica, que el número que fuera, lo que sea, va en los productos. ¿Ok? Y me dice, ¿cómo afecta cada uno de los siguientes cambios? Voy a ponerlo acá. ¿Cómo afecta cada uno de los siguientes cambios a una mezcla en el equilibrio? A una mezcla en el equilibrio. ¿Ok? Yo tengo esa reacción y vamos a ver los casos. El primer caso me dice agregar oxígeno gaseoso. ¿Hacia dónde está desplazado? Escuchen la forma en que lo estoy conjugando. ¿Hacia dónde está desplazado el equilibrio en el momento que yo pongo más oxígeno gaseoso, chicos? Hacia Hacia los los reactivos. reactivos. Hacia los reactivos. Por lo tanto, se desplazará hacia los productos para que el equilibrio se vuelva a alcanzar. Todos de acuerdo, ¿ok? La segunda dice, la mezcla se calienta. Se calienta la mezcla. Vamos a ver. No lo voy a poner el número, imagínenselo ustedes, porque no tenemos un número directo, solamente me dicen que es exotérmica. Significa que el número estaría en los productos, ¿ok? Calentar la mezcla significa aumentar ese número. Y escuchen la pregunta, ¿hacia dónde se desplazará el sistema para volver a equilibrarse? Hacia los Reactivos. Hacia los reactivos, claramente. ¿Recuerden por qué? Porque significa que es como que yo tuviera más, el número estaría aquí en los productos, porque es exotérmica. Si yo aumento la temperatura es como aumentar más de donde estoy aquí moviendo el mouse. De aquí donde estoy yo moviendo el mouse, yo agrego más de esto y el sistema ¿qué va a hacer? Se va a ir hacia el otro lado, hacia los reactivos, para que el sistema se vuelva a equilibrar. ¿Ok? La tercera dice, se duplica el volumen.
En el caso del volumen, dijimos que tenemos que ver los moles gaseosos. Vamos un momento a ver la reacción y nos damos cuenta que en los reactivos hay 3 moles gaseosos, 2 del SO2 y 1 del oxígeno. Y en el caso de los productos hay 2 moles gaseosos. Recuerden que solamente moles gaseosos. ¿Ok? Entonces, si duplicamos el volumen, chicos, ¿hacia dónde se va a desplazar el sistema? ¿Hacia más o hacia menos moles gaseosos? Hacia más. No. Bueno, sí, perdón. Sí, perdón, disculpe. Más volumen hacia más moles gaseosos que implica hacia los reactivos. ¿Ok? Que es donde hay más moles gaseosos. La siguiente dice, se agrega un catalizador. ¿Hacia dónde me va a desplazar el catalizador el equilibrio, chicos? Lo vimos en la clase pasada que decíamos si le agregábamos oro o platino o algo adicional. ¿Me lo desplaza o no me lo desplaza el equilibrio? ¿Para qué sirve un catalizador? Para acelerar la reacción. Exactamente, lo vimos en cinética. En cinética, al momento que yo quiero que la reacción sea más rápida, bajando la energía de activación de aquellas gráficas, aceleramos la reacción. Pero ustedes no me han escuchado a mí en ningún momento, y fue algo que también vieron en la práctica que hicieron de la actividad grupal. El equilibrio nada tiene que ver con la variable tiempo, que fue algo que ustedes me preguntaron muchos. Nada tiene que ver el equilibrio con el tiempo. Entonces, agregar un catalizador me hace que la reacción sea más rápida, muy bien, pero no me afecta el equilibrio en lo más mínimo porque no es parte de la reacción. Entonces, en este caso, no afecta en absoluto hacia dónde va a desplazarse o no el equilibrio. Profe, Sí, dígame. pero un catalizador en este caso, aceleraría la reacción para ambos lados o solo estaría en uno. Es una buena, lo que pasa es que el catalizador, digamos, hace que, digamos, en este caso, el SO2 y el oxígeno empiecen a reaccionar más rápido y formen SO3. Pero recordad que al mismo tiempo que se va formando SO3, la reacción vuelve, como es dinámico, entonces toda la reacción se está dando más rápida, pero el equilibrio se mantiene. O sea, imagínate que el equilibrio fuera un carro. Entonces el carro se va moviendo sobre la pista y el carro va perfectamente en el equilibrio. Poner el catalizador significa que el carro vaya más rápido, pero el carro sigue estando en el equilibrio, solamente que va más rápido. ¿Me explico? Ok, sí, gracias. Ok. Otra, tiene varios cambios. ¿Qué pasa si aumenta la presión? Se aumenta la presión. ¿Qué pasa si aumentamos la presión, chicos? ¿Qué implica aumentar la presión con respecto al volumen? Aumentar exacto. Y si disminuye el volumen, va hacia más, hacia menos moles, que serían los productos en este caso. Exactamente. En este caso, entonces, la reacción iría hacia los productos. Nos queda una. Tiene varias. Eliminar SO3 gaseoso. ¿Qué pasaría en ese caso, chicos? Si yo quito SO3, ¿hacia dónde se desplazará el equilibrio? Hacia los productos. Hacia los productos, porque recuerden que dijimos, quitar algo, el sistema se encarga de volver a reponerlo. Entonces, en este caso, hacia los productos. Esa es la idea, chicos. Tratemos de ver otro. Vamos a ver, Para una cierta reacción, la fracción de los productos en una mezcla se incrementa al aumentar la temperatura o al incrementar el volumen.
Profe, Sí, disculpe, en el momento que se quita el SO3, se desplaza hacia los productos, pero después se desplazará de nuevo a los reactivos, así es, ¿verdad? no. En el Al momento revés. vea la balanza. En el momento que yo elimino, la balanza estaría así. ¿De acuerdo? En el momento particular. Porque estoy quitando, entonces estoy quitando del lado de los productos. El sistema se desplazará hacia los productos para que la ecuación, para que el equilibrio se alcance. En el Ah, sí, sí. momento, en el momento que yo lo elimino, está desplazado hacia los productos, pero se desplazará, perdón, a los reactivos, pero se desplazará a los productos para que se equilibre. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. No, es que había visto mal. No, Ok, pero ya me queda más claro todavía. listo. Gracias. Vamos a revisar este ejercicio a ver si lo hacemos. Yo no lo tengo listo, pero para que probemos. El ejercicio 1564. Vamos a ver, ejercicio. Ay, qué fea la J. Ejercicio 15.64. Se los voy a leer y voy a copiar algo aquí. Dice, cierta reacción en fase gaseosa, para cierta reacción en fase gaseosa, la fracción de los productos en una mezcla, la fracción de los productos en una mezcla la fracción de los productos en una mezcla en equilibrio, se incrementa al aumentar la temperatura. Se incrementa al aumentar la temperatura. ¿Ok? O al incrementar el volumen del recipiente. O al incrementar el volumen del recipiente. ¿Ok? Entonces dice, cierta reacción, la fracción de los productos en una mezcla en el equilibrio se incrementa al aumentar la temperatura o al incrementar el volumen del recipiente. La pregunta dice, la primera, ¿la reacción es exotérmica o endotérmica? ¿Es exotérmica o endotérmica? Vamos a ver quién me ayuda a resolver esta, chicos. Yo no la tengo hecha, vamos a hacerla. ¿Qué dirían ustedes? Sería endotérmica, ¿no? ¿Por qué? Porque usted dijo que al meter temperatura en una endotérmica aumenta la constante y al Ajá. aumentar el volumen se desplaza hacia los reactivos. Pero no veas en este caso, no puedes mezclar el tema del volumen con con que sea exotérmica o no térmica. El ejercicio, digamos, se divide en dos partes. El tema que habla el aumento en la temperatura y el otro que es el incremento del volumen. Puede que tu respuesta esté correcta, pero no combines en la explicación que es por el volumen. De Vamos a acuerdo. revisar, tal vez ya esté bien. Vamos a ver, ¿quién me estaba hablando? Eric ¿Eric qué? Campos. Ah, perdón. Voy a ponerlo por aquí por si acaso. Voy a poner un corazoncito. Ay, no, qué feo quedó. Espere, corazón. Eh, Vamos a ver la reacción. La voy a poner en general. Voy a poner A gaseosa para dar B gaseosa. Son dos letras inventadas. Dicen que la fracción de los productos en una mezcla en el equilibrio se incrementa, o sea, va a estar desplazada hacia los productos al aumentar la temperatura. ¿Ok? Si yo pongo vos que dijiste, Eric, que fuera endotérmica. Exotérmica. Ahora, Ex- sí, dije ah, endotérmica, pero ya leí mejor. ¿Seguro? Voy a quitarle el corazón, no se lo merece. En los ¿Cuál? productos, si es en los productos y aumenta
No, pero primero Ah, quiero su respuesta. ¿Su respuesta es que es exotérmica o es endotérmica? voy. A ver, dígame usted. Si es en los ¿Alguien- productos, diría exotérmica. ¿Usted diría exotérmica? ¿Alguien más que me complemente a Eric o que diga lo contrario? Dice que es exotérmica. Profe, yo también pienso que es exotérmica porque si se ¿Quién, aumenta, quién sos? ¿Quién no, sos? Valesca, ¿Valesca qué? Valesca Blanco. Blanco. Ok. Tu respuesta es que es exotérmica. Sí, porque si en Ok. el momento de aumentar la temperatura se aumenta la fracción de los productos, es porque el número está en los productos. Ok, ya lo vamos a ver. ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a favor de la endotérmica? ¿Nadie? Profe, Vamos a... Sí, dígame, ¿quién habla? Juan Andrés, no, y no puede ser, digamos, como dice que incrementa la temperatura, que más bien está, que es endotérmica y el sistema se está desplazando a la derecha. Vamos a ver. Juan Andrés. ¿Juan Andrés qué? Trejos. Juan Andrés Trejos. Vos decís que es endotérmica. Sí, Vamos a revisar. Vamos a ver. Pero yo Si yo... también digo que es endo, para ir ¿Quién, empates ¿Y al quién partido. sos? Soy Jarod, ¿Yarot qué? Taxan. Ah, sí. Gracias. Vamos a ver. En este caso, probemos con Juan Andrés y Yarot. Si fuera endotérmica, voy a poner el número aquí. Me lo voy a inventar, chicos. Voy a poner 50 kilojulios. ¿Ok? Si yo aumento la temperatura, en el momento que yo aumento la temperatura, mi equilibrio estaría así. ¿Todos de acuerdo? El equilibrio, la fracción de los reactivos en la que estaría. En una mezcla en el equilibrio se incrementa porque al aumentar la temperatura se incrementa. En el momento está en los reactivos. Se va a desplazar hacia los productos. ¿Ok? ¿Cómo lo van viendo, chicos? Si la reacción fuera endotérmica, porque si la reacción fuera exotérmica, como dicen Eric y Valesca, voy a poner el 50 acá. Quiere decir que en ese momento, en el momento que yo aumento la temperatura, mi equilibrio estaría así. ¿Ok? Entonces el sistema se desplazará a los reactivos. Vamos a leer bien el enunciado porque podría que las dos respuestas estén correctas, depende cómo lo veamos. Reacción en fase gaseosa, la fracción de los productos en una mezcla en el equilibrio se incrementa al aumentar la temperatura. ¿Cómo lo podemos leer? Chicos, esto está interesante porque puedo decir que en el momento que yo la aumento, si es endotérmica, el equilibrio en ese momento está desplazado a los reactivos. En el momento que es exotérmica, el equilibrio está desplazado a los productos. ¿Quién me ayuda a comprender este ejercicio? ¿Cuál es la correcta? Profe, Sí, ¿quién me está a mí lo hablando? que no me, Valesca, Ajá. digamos, a mí lo que no me queda muy claro es si el ejercicio se refiere a que la fracción de los productos se incrementa en el momento en que se aumenta la temperatura o incrementa para contrarrestar la perturbación. Yo también estoy pensando en lo mismo, exactamente, no sé cómo leerla. Voy a volver a leer directamente como está en el libro. Dice, para cierta reacción en fase gaseosa, la fracción de los productos en una mezcla en el equilibrio se incrementa al aumentar la temperatura, ¿ok? O al incrementar el volumen del recipiente de reacción. Entonces, lo que yo no logro entender en este ejercicio, bueno, la que dice que lo hicimos todos juntos, es si es en el momento que yo incremento o como dice Valesca o como consecuencia de la perturbación. Porque si fuera como consecuencia de la perturbación, la respuesta correcta sería la de a Juan Andrés y Yarot.
como consecuencia de la perturbación debería ser endotérmica. Pero en el momento que se incrementa la temperatura, sería de acuerdo a la respuesta de Eric y Valesca. Digamos, el ejercicio está un poco, Ambiguo. está abierto a cualquier respuesta. Voy a ponerle corazón a los 4. Ahí, corazón y corazón. Porque podría ser cualquiera de las dos. Es un ejercicio que está bastante ambiguo porque no sabemos en qué momento. Voy a dejarlo por ahí, pero que vean que es interesante porque es importante en el momento que estamos hablando de ejercicios de este tipo, de comprender bien en el momento de la redacción qué me están indicando, si es en ese preciso momento o como consecuencia. ¿Ok? Voy a dejar el ejercicio ahí para que les quede a ustedes y lo puedan analizar un poco más. Voy a comentarles otro ejercicio que es bastante interesante, el 15. Voy a poner este de por acá, lo voy a poner aquí. El ejercicio es el 1567. Ejercicio 1567. Dice, el ozono se descompone en oxígeno molecular en la estratosfera con esta reacción. 2 ozonos para darme 3 oxígenos. La pregunta es, chicos, ¿un incremento en la presión favorece la formación de ozono o de oxígeno? Aumentar la presión. ¿Qué me favorece? ¿La formación de ozono o de oxígeno? De ozono, No. profe, ¿Por qué? Sí, profe. porque disminuye el volumen en menores moles. Exactamente. En ese caso, entonces, la reacción iría hacia los reactivos y por lo tanto el aumento en la presión que disminuye el volumen favorece la formación de ozono. Que de hecho me parece muy gracioso, no sé si alguna vez se dieron cuenta cuando inauguraron este centro comercial Oxígeno. Es en Heredia, ¿verdad? Es que yo creo que no he ido todavía a ese centro comercial. ¿Verdad que está en Heredia? Sí, profe, queda en Heredia. Ok, es que en el momento que lo inauguraron me mandaron una foto porque cometieron un grave error en el momento que uno entra, pusieron la molécula del centro comercial Oxígeno así. Y eso claramente a todos los que somos químicos fue como una cachetada, ¿verdad? Es como, qué curioso, el lugar se llama Oxígeno, pero es O3, ¿verdad? Para que vean que a veces hasta las cosas más nerds le levantan a uno el colerón. Y tuvieron que cambiarlo, porque seguramente no, de fijo, alguien llegó a decirles que el O3 era el ozono, no el oxígeno. ¿Ok? Muy bien, esta es la idea. Quiero avanzar un poquito con un tema adicional que nos hace falta, que son los equilibrios, lo que se llama equilibrio heterogéneo. Veamos dónde lo pongo. Aquí. Equilibrios heterogéneos. ¿Qué es un equilibrio heterogéneo, chicos? Un equilibrio heterogéneo es aquel equilibrio en el que están presentes compuestos sólidos o líquidos. Esto es muy importante, sólidos o líquidos, que ya lo habíamos comentado la semana pasada. La semana pasada dijimos que en el momento que expresáramos la constante de equilibrio, la Kc o la Kp, solo poníamos los gaseosos o los acuosos. Recordando que la diferencia entre un líquido y un acuoso es que algo acuoso es que está en disolución. Algo líquido es que en el momento, en su forma natural, él es un líquido. Por ejemplo, el mercurio.
El mercurio que ustedes ven en algunos termómetros viejos es mercurio líquido. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos? Por cierto, chicos, a los estados de agregación que se llaman que son sólidos o líquidos, se les llama fases condensadas. Por si algún ven. Una fase condensada es un sólido o un líquido. Pero, ¿qué es lo importante de esto de los equilibrios heterogéneos? Que eso sí lo voy a poner por acá porque es bastante importante. Las concentraciones, voy a ponerlo donde lo coloco, aquí. Las concentraciones, lo voy a poner en rojo porque es importante, o las presiones, de sólidos y líquidos en el equilibrio, de sólidos y líquidos, no se toman en cuenta a la hora de expresar y calcular la Kp, la constante de equilibrio. O sea, cualquier sustancia que ustedes vean sólida o líquida, simplemente ponen un 1. No se escribe en la expresión, no se calcula, es como si no existiera. Esto se da porque las concentraciones de las fases condensadas son constantes, no varían. ¿Ok? Entonces, les pongo algunos casos. Yo tengo el equilibrio del agua líquida con el agua gaseosa. Tomás, ¿ya usted arregló su micrófono? ¿No me quiere contestar, Tomás, o ya no le funciona? Bueno, Sam, ¿estás por ahí? Sí, profe. Sam, en este caso, si yo te pido a vos que me digas la expresión de la Kp, Ajá. ¿cuál sería? La expresión nada más. El Kc por No, la constante. no, la expresión nada más. Bueno, primera cosa, cuando hablamos de Kp, ¿hablamos de presiones o de concentraciones? De presiones. De presiones, exacto. Entonces es expresión, presiones de los productos entre los reactivos. ¿Cómo sería entonces la expresión? No sé. ¿Alguien que me haga el favor que le ayude a Sam? Si los productos van arriba y los reactivos abajo, entonces quedaría fracción de 1 sobre 0, porque el agua no. No, señor, porque el agua de los productos es gaseosa. Entonces, ¿cuál es la expresión? ¿Cuál es el? Sería profesionalmente 0 sobre 1 concentración del H2O gaseoso. Exacto, la presión del agua gaseosa. Presión de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos entre la presión de los reactivos. Y dijimos que la de los reactivos, en este caso, como es líquida, no participa en el equilibrio. Entonces se pone como si fuera un 1 en el denominador. ¿Ok? Mi querido Sam, ¿sí me captó la idea? ¿Ahora sí lo ve? Sí, es que no entendí la pregunta en el momento, pero ya entendí. Voy a preguntarle otra, porque para que vea que ya el momento lo tiene ahí en la boca. Entonces, voy a poner otra. Dióxido de carbono, delicioso dióxido de carbono, con hidrógeno burbujeando, está en el equilibrio y me forma monóxido de carbono para morirnos y un poquito de agua líquida. ¿Cómo sería la Kc, Sam? ¿La Kc serían concentraciones o presiones? ¿Concentraciones? Ok, entonces decime la expresión de la constante Kc para esa reacción. El H2O. Son concentraciones elevado a sus coeficientes estequiométricos entre los reactivos multiplicados elevado a sus coeficientes estequiométricos. Ay, no sé, ya me confundí. Decime, bueno, acuérdate que cuando decimos la expresión de la Kc, necesitamos
expresarla, no calcularla. Expresarla es nada más decir concentración de esto por concentración de esto elevado a esto, entre la concentración de esto por la concentración de esto elevado a cada cosa. ¿Qué hay en los productos que tengo que tomar en cuenta para esa expresión? El H2O líquido. ¿Lo tomo en cuenta o no lo tomo en cuenta? Sí. ¿Seguro? No? Dígame usted. Ay. Eso es lo que estamos viendo equilibrios heterogéneos y aquí dice en rojo, voy a ponerlo en grande, que las concentraciones de los sólidos y los líquidos no cambian. Ocupo que alguien más me ayude con Sam porque hoy lo veo un poco lento hoy. Sería la concentración de CO entre la concentración de CO2 por la de H2. ¿Sí? Entre la concentración de CO2 por la concentración de H2. ¿Quién me dijo eso? Valesca. Ah, gracias, Valesca. Excelente, esa es la idea. Vean que no puedo poner, mi querido Sam, y no puedo poner el agua porque está líquida. Sam, me hace el favor y se me concentra porque lo veo ahí pensando en el Mannequin Peace. Voy a poner otra, chicos. Otro ejercicio. Si yo tengo el óxido de estaño 2 en estado sólido más qué feo, más monóxido de carbono gaseoso y esto me da estaño sólido más 2 dióxidos de carbono. Profe, una pregunta. Por favor. Si en la reacción anterior, en lugar de H2O líquido, hubiera sido ácido clorhídrico, ahí sí se toma en cuenta. Depende si es ácido clorhídrico. Líquido, no. Bueno, no, porque el ácido clorhídrico siempre es acuoso. Entonces, hubiera venido HCl acuoso, si lo pongo. Ok, profe, gracias. Ok. ¿Quién me estaba preguntando? Yo, Juan Andrés. Juan, decime Sí. por favor vos, ya que estamos, ¿cuál es la Kc para esta reacción que acabo de escribir? Sería CO2 a la ¿Qué 2. cosa? ¿Qué cosa del CO2? Es que hay, ¿cómo así? ¿Cómo qué cosa? ¿Qué cosa? Los chayotes del CO2, la presión del CO2, el volumen del CO2. La concentración. Muy bien, gracias. La concentración al cuadrado. La concentración del CO2 al cuadrado entre monóxido de carbono al cuadrado, la concentración del monóxido de carbono. Eso es. Porque vean que en este caso nuestra reacción tiene óxido de estaño sólido y estaño sólido, que no los puedo colocar en la reacción porque su concentración es constante, no participa, no se toma en cuenta en la expresión. ¿Ok? Esto es sumamente importante, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a los equilibrios heterogéneos? Hemos dicho entonces que al final solo gaseosos y acuosos participan en nuestras expresiones. Profe, Dígame. ¿por qué es que el HCl sí se tomaba en cuenta? Porque si yo hubiera puesto la reacción, digamos, la que el compañero me decía era, si hubiera sido HCl, no sería posible porque no hay un cloro en la izquierda, pero imaginemos, qué sé yo, la forma en la que hubiéramos puesto el agua hubiera sido así. Ya lo voy a borrar. El compañero me decía que si hubiera venido HCl. Obviamente no puedo poner HCl ahí porque ocuparía algo de cloro a la izquierda para que se balancee. Pero lo que quiero decir es que si hubiera venido algo aquí gaseoso o acuoso, sí lo hago partícipe de la reacción, sí lo escribo en la expresión. Pongamos un ejemplo más lógico. Si yo hubiera puesto aquí H2O gaseoso, en ese caso, la Kc sí es concentración de CO por concentración de agua entre concentración de CO2 por concentración de hidrógeno. ¿Lo ven? Sí, ya Ahí ahora sí. Esto es la cuestión importante, o sea, no confundirnos en el momento de escribir la constante
en momentos en que sea heterogénea, con estados de agregación de fases heterogéneas. Ok, vamos a escribir una más. Aquí está una. Vamos a ver esta que viene en el libro de texto. Les pido por favor que me digan. Tengo esta reacción, voy a ponerla por acá. Cromo, sólido, más 3 platas más acuosas para dar cromo 3 más acuoso más 3 platas sólidas. Y le voy a pedir por favor, Fabián, ¿estás por ahí? Sí, profe. Fabián, dígame la Kc de esta ecuación química. Sería la concentración del cromo ¿De cuál de los dos? del acuoso Muy bien. sobre la concentración de la plata a la 3. Excelente. Esa es la idea. Uno más para terminar, para que no digan que no lo captaron. Tenemos 3 hierros sólidos más 4 aguas gaseosas. Me van a formar óxido de hierro, Fe3O4 sólido, más... Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cómo se llama? Una sustancia que se dice es acuosa, significa que está diluida en agua, ¿verdad? Está diluida en algo. Ok, en algún líquido. Casi siempre es agua, sí. ¿Y por qué esa sí se toma en cuenta por qué esa se toma en cuenta y no la líquida? Porque vea que lo que pusimos en el cuadrito es que decíamos que no se tomaban en cuenta para tomarla y yo les dije a ustedes que era porque se mantienen constantes las concentraciones. Si yo tengo agua líquida, esa concentración de agua líquida no va a cambiar. Pero en cambio, cuando yo tengo algo disuelto, ya lo vimos en las clases pasadas cuando hacíamos concentraciones, algo que está diluido en agua, su concentración puede ir cambiando. ¿Ok? Cosa que no pasa con sólidos y con líquidos. Las concentraciones de sólidos y líquidos son constantes en el tiempo. Y yo ocupo que cambien para que sea un equilibrio. Porque te acuerdas que dijimos que el equilibrio era dinámico, que se está todo el tiempo moviendo. Imagínate que yo ponga ahí una sustancia que no me cambie la concentración nunca, pues no va a ser dinámico eso, va a estar más soso ahí sentado sin hacer nada. ¿Me entendés? Ya agarré. Gracias. No, ¿me entendés? Sam, dígame por favor, para irme yo feliz de la vida. Dígame la KC de esta. Perdón, la KP. La KP. Ok. En esta sería la 4H2. Bueno, H2. ¿Pero la concentración. qué? ¿Concentración? Presión de H2. Ajá, ¿qué más? Sobre... no, esto es por, ¿verdad? No, sobre, sí. La H2... No, eso es... H2O se consideraría, ¿verdad? No sé, yo estoy preguntando. No, la presión del H2O. ¿En el denominador? Sí. O sea, tu respuesta sería esta. Ajá. Pues está mal. Ay. ¿Qué le falta? ¿Alguien que me le ayude? Las elevaciones. Claro. ¿A cuánto lo elevo cada uno? A la 4, los dos. Eso es. Ahí estaríamos. Por cierto, Sam, ¿dónde está usted metido? Es que yo escucho un fiestón ahí, un movimiento de gente y de todo, que así ni yo me concentro, hasta me pone muy nervioso. Es que mi hermana está en clases de deporte. Sam, hágame el favor y me estudia esto porque lo veo viendo para el ciprés. Está bien. Sí, siempre estudio para los quizzes, pero este tema no ha entrado, entonces.
Ah, ya entiendo. Entonces usted estudia cuando se le evalúa, nada más. Ajá. Amigo de mi corazón. Bueno, ¿ha quedado claro, chicos? ¿Sí me captan la idea Sí, del profe, equilibrio súper heterogéneo? bien. Ok, Sí, profe, por el momento. por eso es lo importante. Entonces, ¿Profe? Sí, dígame. Solo hay una duda que tengo. Hay ¿Quién me está otros, hablando? Gregory, Gregory, dígame. hay otros casos en los que la concentración, ya sea para el KC o la presión para el KP, sí se toma en cuenta cuando es de sólidos o Nunca, líquidos. nunca. Eso sí, no hay excepciones. Ahí nunca. Ah, ok. Porque, y tengan cuidado con esto, bueno, voy a dejar de grabar y ya les cuento un chisme. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Dejo de compartir. Y dejo de grabar.